No todas las endometriosis van a doler, ni van a tener síntomas. Incluso aquellas que puedan tener una extensión moderada, bueno, desde luego que algunas que tienen ya quistes en los ovarios, masas pélvicas y tienen implantes, por ejemplo, en zonas que están muy inervadas, como por detrás del cuello uterino, es decir, el fondo de la vagina, donde choca muchas veces el pene en el coito y se irrita y duele. Bueno, todas aquellas generalmente van a tener síntomas, pero no todas, lo cual dificulta y retrasa el diagnóstico. En estas pacientes sucede en muchas ocasiones que están acostumbradas, han normalizado su vida teniendo reglas muy dolorosas desde el principio, prácticamente desde que tuvieron la primera regla, desde la menarquia. Incluso han vivido con una cultura familiar de que su madre, sus tías o sus hermanas también han tenido reglas dolorosas, con lo cual, como es muy complicado comparar el dolor de una misma con las de las demás, lo normalizan. Eso también retrasa el diagnóstico. Que otros síntomas asociados, como hinchazón abdominal, como estreñimiento, como una alteración en las digestiones, cosa que es muy frecuente en las endometriosis sin que tenga que haber implantes en esas zonas específicamente, bueno, pues hacen que otros síntomas de la cohorte de la endometriosis enmascaren un poquito lo que es el iceberg de los síntomas de la enfermedad. Y entonces una paciente consulta con el médico de cabecera, con el digestivo, con el urólogo porque tiene infecciones o irritación en la orina de repetición y sin embargo no estamos ante una pequeña parte que nos está enmascarando una endometriosis. Con lo cual, todas estas pacientes, la mayoría, hay un retraso, una demora en el diagnóstico de unos 7-8 años hasta que dan con el especialista adecuado. Entonces, el mensaje es acudir al médico, ser un poquito avispados y dar también unas nociones de diagnóstico al resto de la comunidad médica para que enseguida se deriven, si no al ginecólogo. ¿Sabéis cómo se están diagnosticando realmente ahora en Occidente muchas endometriosis? A través de la infertilidad. Retrasamos la maternidad o en ocasiones también, lo cual suma pues, parte de infertilidad al proceso de la endometriosis, lo hablaremos después. O también, por ejemplo, tratamos de intentar el embarazo espontáneo en 1 o 2 años, nos hacemos 35 años, tenemos la cultura de que esos 35 hay que acudir ya al médico y de repente un ginecólogo o un especialista en reproducción nos dice, usted tiene endometriosis. Hemos retrasado de nuevo el diagnóstico. Ahí es donde están ahora desenmascarándose muchos casos. Y esta foto, que fue de un programa de Aragón Televisión de Cuídate Más, que grabamos el año pasado, sobre endometriosis, que está colgado en internet y podéis ver de forma pública, bueno, lo que nos viene a decir es que el diagnóstico hoy en día es en la consulta. Generalmente es clínico radiológico, es decir, con una buena historia clínica, preguntando las cosas clave a la paciente, con una buena exploración física y generalmente con una ecografía transvaginal que cualquier ginecólogo puede tener hoy en día en la consulta, es más que suficiente para que la mayoría de endometriosis sean diagnosticadas o por lo menos empezar a ver que puede haberla. Si necesitamos otras técnicas diagnósticas o apurar, afinar, pues bueno, implantes pequeños o en localizaciones un poquito distintas o las endometriosis profundas, nos podemos ayudar, como no, de otras técnicas como la resonancia magnética, que es esta pequeña imagen, esto es un corte, es un corte axial de la pelvis de una resonancia y de otras técnicas también diagnósticas sin necesidad obligatoria de pasar por una biopsia en el quirófano. Antes las sociedades científicas y las guías clínicas de endometriosis nos obligaban a que para tener un diagnóstico en una paciente de endometriosis la tenías que ver. Tenías que ver en una operación que había implantes endometriósicos y mandarle un trocito al patólogo para que dijese sí, son glándulas de endometrio activo de un sitio que no es el útero. Bueno, pues hoy en día no es completamente obligatorio.